Bien, segundo a los Corintios 6:14 dice así, vamos a tomar el tema, el yugo desigual, una unión mixta. Y dice así la Biblia, repítalo conmigo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hasta ahí. De aquí podemos sacar tantas cosas, como yo le decía, 11 enseñanzas, 11 predicaciones que tuvimos. Y bueno, yo aplicándole al tema, a la serie que estamos llevando los domingos y sábado y domingo en relación a la familia, yo quiero decirle, la familia, todas las familias llevamos una educación en casa, una educación en la cual nos formamos y nos establecemos con estándares que justamente están manifestando nuestra educación que tenemos dentro de casa. Y esta educación que usted tiene, usted la va a manifestar, la va a demostrar, la va a denotar, aún con su estilo, la manera de comer, ¿sí o no? La manera del trato, la interacción que viene entre los mismos familiares, con las personas semejantes que viven a su alrededor. Tenemos educación natural, secular, moral, pero sobre todo tenemos una educación espiritual, ¿verdad? Usted viene a la congregación, viene a la iglesia para ser capacitado en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen lo que la Biblia dice? Bueno, el que es nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, cree lo que Dios ya ha dicho en su palabra, ¿verdad? Con esto tú vas a demostrar la educación espiritual que tú tienes. ¿Cómo? A manera que tú obedeces la palabra, es la manera en que Dios te va a bendecir. Es la manera en que Dios va a respaldar tu estilo de vida. Ahora bien, todo el estilo de vida que tengas lleva una consecuencia, lleva una línea. Y pensando en Dios, Dios que manifiesta muchos atributos dentro de su ser. Un atributo es parte del carácter de Dios. Dios es amor, Dios es celoso, Dios es misericordioso, Dios es santo, etc. Pero dentro de esos atributos o dentro del carácter mismo de Dios, vemos de que Dios es un Dios moral. Es decir, habla dentro del estándar de la rectitud, de la santidad de parte del Señor. Y como dice la Escritura, que usted y yo como hijos amados, vuelvo a repetir, ¿cuántos son hijos? Bueno, como hijos amados, entonces, dice la Biblia que usted y yo tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahora bien, entonces, quiere decir que si Dios es un Dios moral, ¿cómo debemos de vivir usted y yo? De una manera moral adecuada, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al estándar y a los preceptos que vemos a través de las Escrituras. Es la manera que debemos de vivir. Mire, a Dios le agrada la moralidad. Por eso es que Él creó el matrimonio. En la Biblia, pues ahí vemos, Dios es el que instituyó el matrimonio, es el inventor del matrimonio. Por lo tanto, entonces, vemos plasmado en su palabra el instructivo para el matrimonio. Es decir, aquí en las Escrituras usted y yo nos damos cuenta la manera en que debemos de actuar dentro del hogar, dentro de una relación de noviazgo, dentro de una relación de matrimonio. ¿Por qué? Porque son las características y son el modelo de Dios a seguir, un modelo perfecto. Ahora bien, cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, nos creó justamente con características pensantes. Mire, ¿cuántos aman a Dios? Levante la mano. Se la pensó. ¿Sí o no? Inmediatamente pensó, ¿levanto la mano o no levanto la mano? Si usted fue obediente, levantó la mano. Y si uno fue obediente, se quedó así. De usted decidió, ¿sí o no? Tenemos entonces características que pensantes, características espirituales como Dios, características morales como Dios. Por lo tanto, entonces tenemos un libre albedrío en el cual Dios ha puesto nuestra vida, en el cual decidimos entre lo bueno y decidimos entre lo malo. Decidimos en lo moral o decidimos en lo inmoral.
Ese es el estándar que Dios pone delante de nosotros. ¿Para qué? Para poner en práctica esa capacidad, para poder decidir qué es lo que nos conviene o qué es lo que sí nos conviene o no nos conviene, ¿verdad? Muchas cuestiones de la vida, las experiencias, las circunstancias que usted y yo vivimos, que experimentamos justamente, hay muchas cuestiones obvias. Por ejemplo, muy naturales. Si yo le dijera a usted, mira, ahorita me voy a dejar caer aquí, ¿qué va a pasar conmigo, con mi vida? Por más fe que tenga, ¿qué me va a pasar? Me voy a dar un zapotazo. Aunque diga por fe, no, por fe te caes. Y feo, ¿verdad? Entonces, mire, eso es un estándar y esa es una cuestión obvia. Es algo obvio. Hay otras muchas cuestiones en las cuales nosotros usamos el sentido común o usamos la lógica. El sentido común viene siendo aquellas cuestiones que tú tienes un raciocinio de poder decir, bueno, si lo hago pasa esto y si no lo hago pasa esto. Tienes un sentido común y eso es lo que muchas veces nos dicta para tener un estilo de vida. Hay otras cuestiones, yo le dije, obvias. Hay una manera lógica en algunas cuestiones. Si usted y yo no captamos las cosas y no captamos en el ámbito del sentido común, de la lógica, etcétera, etcétera, tenemos un estándar que está por sobre todo este estándar, una experiencia moral y espiritual que solamente, fíjese hermano, solamente lo vamos a poder entender a través de las cosas espirituales. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Repita conmigo, no te unas. Voltee con el que está junto de usted. Ponga el dedo así y dígale, no. Estuvimos hablando acerca del yugo desigual. No te unas en yugo. ¿Qué es un yugo? Usted lo puede ver en la parte superior izquierda, aquí a mi derecha, izquierda suya. ¿Usted ve un yugo ahí? Intentamos hacer un yugo para que usted pueda entenderlo un poquito más. Ahí está, usted puede verlo, puede observarlo y lo hicimos en la manera aumentativa para que no se nos pierda de vista. Ese es un yugo. ¿Para qué es un yugo? Es para uncir o para unir dos animales para que tengan el mismo trabajo, la misma actividad o el mismo estilo de vida. Por eso se llama yugo. Mire, cuando una pareja que se ama, ¿se acuerda usted cuando se casó o antes de casarse? ¿Por qué se casó? ¿Por interés o por amor? Ya no supo. Se supone que usted se casó por amor, ¿no? Bueno, la Biblia dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Este yugo justamente, cuando una persona, una pareja, yo le decía, que se aman y unen sus vidas en una unión matrimonial, llegan a estar casados. No dice casatres, dice casados. O sea, ¿cuántos caben ahí? Dos. Quiere decir entonces que tiene que ser un yugo igual, porque si es un yugo desigual sería como esas dos flechas que tiene aquí y que tiene usted allá, y se lo pusimos de cada lado para que no diga a mí no me dijo. ¿Ven las flechas? Si no es un yugo igual, será un yugo desigual, y si es un yugo desigual, uno va a tirar para allá y otro va a tirar para acá. Un yugo desigual. Aquel que está en yugo desigual siempre le dice a la otra persona, ¿otra vez vas a la iglesia? ¿Que no fuiste la semana pasada? Y otro dice, vamos a orar. Tú siempre orar. Entonces siempre con Dios en la boca. Entonces, ¿con quién más quiere que esté? Eso es un yugo desigual. ¿Me explico? Ahora, yo le decía, la palabra yugo viene del latín. Cuando habla de yugular, usted tiene una vena aquí, ¿cómo se le llama? Yugular.
Usted se fija que tiene unas especies de palitos así. ¿En donde cree que se incrustan, que se colocan y se ponen en la bestia del campo? Aquí donde tienen la yugular. ¿Cuántos saben que una herida en la yugular es una herida fatal? No se muere inmediatamente, pero pasan unos minutos y cae inmediatamente redondito y muertito. ¿Verdad que sí? Bueno, por eso es que viene la palabra yugo, yugular. Fíjate bien, cuando alguien está en un yugo desigual, afecta justamente esta parte. Y yo le cuento, la Biblia dice en Deuteronomio 22, aquí lo tenemos aquí en las mamparas, dice: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el buey es un animal corpulento, grande, fuerte, y tiene el paso largo. Y el asno está más chiquito y tiene el paso más cortito. ¿Lo ha visto que camina así? ¿Sí o no? Bueno, imagínese usted entonces arando la tierra con un asno y un buey, uno más alto que el otro. ¿Para dónde se carga el yugo? ¿Para el que tiene qué? ¿Más fuerza? No, fíjese que no, es al lado opuesto. Quiere decir entonces, se supone que el cristiano es el que tiene más fuerza espiritual, ¿no? Bueno, yo le tengo aquí, se fija aquí, tengo aquí un recipiente con, ¿qué cree usted? Con aceite y agua. La parte de abajo, la azulita, es agua. Le pusimos una tintura para que usted pueda verla un poquito mejor. Usted dice: ay, pastor, no sea tan exagerado. Mira, es que Dios me lo mandó de veritas, mira, por este pescadito. Te prometo, dice, Dios me dijo que Él es para mí. No, es que me trata tan bien. ¿Y usted qué está haciendo? Está tratando de mezclar, de tener una relación en yugo desigual. Y la Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué está pasando con esta porción? Se está mezclando. Y usted dice: ah, ya ves, pastor, sí se puede. Y usted dice: ay, mira, es que aquella muchachita, no, sí, es que Dios me dijo que la iba a convertir. ¿En qué? Y ahí está. Y ya me cansé. Pero ahí está, y le voy a dar más rápido aquí. Y resulta que usted piensa y dice: mira, sí me siento bien, ya ves que no me cayó un rayo. Quiere decir que Dios está de acuerdo conmigo. Y usted ve su relación y ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dice: mira, ahí está, no pasa nada. Pero date cuenta que el agua y el aceite se repelen, O sea, no se pueden unir. No puede haber una concordancia, no puede haber una unión. Si usted se fija, está ocurriendo aquí. Me hago para acá para que vean los de acá. Si es que ven. ¿Está ocurriendo qué? Se está regresando a su estado normal. Vuelvo con el yugo. Cuando una pareja se casa y dicen están casados, ellos se expresan uno del otro diciendo: ah, mira, él es mi ¿qué? Mi cónyuge. ¿Sí usted ha escuchado esa palabra? ¿Qué quiere decir esto? Este es el que ayuda, el cónyuge quiere decir conyugo, es el que me ayuda a llevar la carga, es el con el que yo tengo el yugo. Vuelvo otra vez al yugo desigual con el asno y con el buey, que dice la Biblia en Deuteronomio. Mire, el buey tiene unas ciertas características, muy diferentes a las características del asno. El asno, cuando él está trabajando y cuando él está haciendo su labor en el arado, él tiende mucho a inclinarse y a inclinarse. ¿Para qué? Para comer los arbustos que ve durante su caminar, durante su estilo de vida. El buey no, el buey a lo que va. Ahora fíjese bien, cuando están enyugados, están uncidos, están un par de animales juntos, ¿qué es lo que sucede cuando uno se agacha? ¿Qué le pasa al otro?
Pues luego a la yugular. Si se agacha el otro, ¿qué pasa? A ver, voltea con el que está junto de usted. Si lo ve así es porque anda en yugo desigual. Entonces, yo le decía, el asno se agacha para comer esos arbustos. Estos arbustos, el buey no los come porque sabe que le afectan. Pero para el asno no le afectan. Estos tipos de arbustos comienzan a producir un cierto aroma, un cierto aliento en el asno, que cuando el asno rebuzna, ¿qué es lo que cree usted que hace el buey? Pues le llega el tufo. Yugo desigual apesta. A ver, hágale así. De manera entonces que ese aroma que despide el asno, poco a poco lo va y se va impregnando en el buey, lo está percibiendo el buey, y el buey es algo que detesta. Entonces el buey hace esto, inmediatamente hace esto, y el otro también hace para allá. Es dirección opuesta. Por eso la Biblia dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Pero este aroma de esta plantita que comió, poco a poco se va introduciendo en la vida, en la misma sustancia del buey, de manera que comienza a quitársele la fuerza, el vigor, a tal grado que puede llegar hasta la misma muerte. ¿Qué está pasando ahí? Poco a poco, en cuanto yo esté en la predicación, usted échele un ojito ahí. Mire, la Biblia dice: el que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Usted es nacido de nuevo? Entonces, ¿por qué se quiere casar con alguien que no ha nacido de nuevo? Eso es andar así, mire, en yugo desigual. Usted sabe, cuando estuvimos en la escuela, que nos estuvieron hablando, nos estuvieron enseñando, que el hombre, cuando fue creado con una serie de cromosomas. Si no es que estoy mal, creo que 23 pares de cromosomas. ¿Se acuerda cuando lo estudiamos en matemáticas? ¿No fue en matemáticas? Bueno, dentro de esas cromosomas, el hombre, el ser humano, el llamado hombre, el varón, el masculino, fue creado con 2 cromosomas que la ciencia le ha llamado las cromosomas X y Y. ¿Cuántos sabían esto? Si no, ya les estamos dando la clase de matemáticas. La mujer, la parte femenina de la creación del hombre. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Y guapas. Entonces sí, levanto la mano. La mujer, por otro lado, fue creada con cromosomas diferentes en cierto aspecto a las del varón. Es decir, la mujer fue creada con el cromosoma XX. ¿Sabía usted esto? De manera entonces que como Dios creó al hombre con XY y creó a la mujer con XX, esto es obvio y es lógico y con sentido común. Que si XY y XX se juntan y tienen intimidad y tienen relaciones íntimas, ¿qué es lo que va a pasar? Dígamelo. Se van a reproducir, es obvio, es natural, jovencita, joven y adulto también. Es obvio que si Dios puso un aparato reproductor en el hombre y puso un aparato reproductor en la mujer, y ambos se unen y se juntan en un yugo, ¿qué va a producir? Bebés, ¿sabe? Yo no entiendo a aquellos que dicen: es que este fue un embarazo no deseado. Caray, o sea que de repente amaneciste y ya estabas embarazada. Obvias razones, mi hermano. El yugo desigual, eso es lo que hace.
¿Cómo te pones a pensar de que ojalá y no salga embarazada, ojalá y no pueda embarazar a mi novia o a fulanito, fulanita? ¿Cómo? ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, fíjate bien entonces, la Biblia dice que cuando Dios vino a nuestra vida, a nuestro corazón, Dios puso una simiente, es decir, una semilla. Y aquí la palabra semilla o simiente viene del hebreo shemen. Es decir, es aquel fluido que el varón, porque ¿sabía usted que el varón es el que determina qué tipo de ojos va a tener el bebé? Porque tiene XY. La mujer tiene XX, no es la mujer la que determina. El hombre con su simiente es el que determina qué complexión va a tener el bebé, qué color de piel va a tener, si va a estar chiquito, alto, sin pelo, con pelo, etcétera. Así es que no le eche la culpa a Dios, su padre es el que tiene la culpa. ¿Verdad? Ahora, yo le decía entonces, Dios ha puesto, dice la Biblia, una simiente. Cuando puso la simiente en nosotros, nosotros nacimos de nuevo. Es decir, recibimos la salvación. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo y obtuvimos la salvación. Dios nos sana, Dios nos perdona, Dios nos lava, nos purifica y nos santifica con su sangre preciosa. Ha puesto una semilla en nosotros y dice la Biblia que esta semilla es incorruptible. Es una semilla divina. Ahora bien, por eso la Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque el incrédulo es un pecador. ¿Cuántos de aquí son pecadores? ¿Cuántos son hijos de Dios? Vea la diferencia entonces. De ahí es donde la Biblia dice: no toques lo inmundo. ¿Por qué? Porque aquel que es nacido de Dios, aquel que tiene la simiente de Dios, es santo. Ahí está el ejemplo, ¿ya lo vio? Tarde o temprano el incrédulo regresará a la condición y a la naturaleza que tiene. No puedes decir yo lo convierto. No, mire, no hay una abertura. Dentro de la palabra de Dios no hay un espérame tantito. No puede decir usted: Señor, tapona, espérame. Tiempo, dame chance. Mira, déjame un minuto, un mes, dice, un año, ya vas a ver que yo lo convierto. O sea, ¿de cuándo acá tú eres más poderoso que el Espíritu Santo para convertir a alguien? ¿En qué lo vas a convertir? Pregunto. No puedes decir: Señor, dame tregua. ¿Qué es tregua? Es la suspensión de un mandamiento. Es la suspensión temporal de algo que ya se ha dicho, que se ha establecido. Y en la Biblia ya está establecido. ¿Qué dice? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que dice Dios. No puedes poner una tregua. Dame chance, Señor. Mira, ándale. Tantos líderes en nuestro tiempo hoy que ven a la jovencita, ya tiene 45, 46 años y llega: pastor, es que fíjese que ya tengo una relación de noviazgo. ¿Con quién? Dice. ¿Cuál es el hermano? Dice: no es cristiano, es allá de mi trabajo, pero es que me trata tan bien. Es como este globito. Ella, mire, flexible, así, tiernito, ¿verdad? ¿Sí o no? Y se mueve de un lado para otro, alegre, aleluyita. Pero luego va con el incrédulo. Se quiere juntar con el incrédulo, el nopal que vemos aquí. Allá está otro, miren, aquella maceta. Y el nopal, como es bien nopal, el incrédulo le dice: no, yo te prometo que te voy a tratar bien. Yo te prometo que conmigo vas a tener todas las necesidades suplidas. No, de veras, yo te prometo. Mira, dame un abrazo. ¿Qué cree usted que va a pasar con el globo? Va a tronar. A ver, hágale. Eso es lo que va a pasarle tarde o que temprano a alguien que está en yugo desigual. ¿Ya se fijó?
está el ejemplo claro para que no se lo olvide. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay tregua. No puedo decirle a Dios: espérame tantito, Señor. No, espérame tú. ¿Eres obediente? Entonces haz lo que la palabra de Dios dice. ¿Eres espiritual? Entonces haz lo que la palabra de Dios dice. Fíjese, a veces se tiende a caer en yugo desigual aún dentro del mismo cristianismo. Le dije que le iba a resumir 11 predicaciones, y es lo que estamos tratando. Está a punto de casarse ahí. Imagínense, estamos celebrando una celebración nupcial de una boda, y le decimos: pasen por favor los padrinos de anillos. Y resulta que los padrinos de anillos le traen el estuche donde están los anillos, y le traen a usted un anillo con una tuerca. ¿La ve? ¿A quién le gustaría la tuerca? Pastor, no, por obvias razones. Inmediatamente en tu mente, ¿qué pasó? Chocó. O si alguien que te diga: mira, pues te puedo regalar, pero es un anillo y una tuerca. Ahí ustedes se pelean con cuáles le toca a quién. ¿Qué dirías? No, espérame. Inmediatamente, ¿sí o no? Por sentido común. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está la muchachita, tiene 11, 12 años. Papi, ¿me dejas tener el novio? Pero como papi es tan permisivo, y como mami conoce lo que dice la Biblia, pero se siente que es más sabio que Dios, le dice: ándale pues, a ver si se convierte. Mire qué tristeza es ver a los papás que llevan a sus hijos al kinder, y aún cuando salen del primer día del kinder le preguntan: hijo, ¿conseguiste novia? ¿Sabe qué es lo que está usted haciendo? Está provocando, y usted está incitando a su hijo a tener un yugo desigual con los incrédulos. Yo le decía de la jovencita esta de 12 años: no sabe todavía ni freír un huevo, no sabe ni tender su cama, sabe 2 veces, ya quiere tener novio. El jovencito todavía está con sus carritos, está con sus muñequitos todavía, ya no, pero sí. Y delante de la chica, llega papá, llega mamá, le quiere dar un beso, le quiere dar un brazo. Espérate, es que está ahí la... Busca el hombre por naturaleza, por su pecaminosa naturaleza, busca ir en contra de lo que Dios dice en su palabra. Mire, la Biblia dice: hay un yugo en el cual a veces nosotros, y lamentablemente yo le digo, es en cuestión de la edad. Vemos a aquel hombre ya sesentón, no que se sentó, o sea, de 60 años. Y la jovencita de 15, 18, 20 años. Está una disparidad ahí de edades. ¿Qué dice la Biblia? No debes de remendar, no debes de poner un paño, ¿cómo se dice? Un parche nuevo en una tela vieja. ¿Por qué? Porque el paño nuevo va a estirar y va a estirar y va a estirar. Porque si tú lo llevas y lo lavas, aquella prenda que ya tiene antigüedad y ya fue lavada, ya fue estirada, y le pegas algo joven, algo nuevo, tierno, ¿qué le va a pasar? Dice la Biblia que será peor la rotura. Imagínese usted, si tú eres joven, que llegara, tú ya andas por la calle, que te digan: oye, es tu papá. ¿Qué te pasa? Es mi esposo. Ay, Dios. O que estén en relación de noviazgo: oye, ¿y él es tu papá, tu abuelito? ¿Qué? No, es mi novio. Por eso, no vio. Imagínese que llega el bebé, porque todas las muchachas quieren un bebé, 2, 3, hasta más. ¿Sí o no, mujeres? ¿No quieren un día llegar al momento de casarse y tener familia? ¿Verdad que sí? Bueno, imagínate que llega el bebé
Y aquí está ya el Señor ahí. Y dice la muchacha una vez, una muchacha me dice: pastor, es que tengo uno de la tercera edad y un niño en mi casa. A los dos hay que cuidarlos. Ese, mi querido hermano, es un yugo desigual. ¿Lo entiendes? Nada más 2, 3. Qué importante es entonces conocer lo que la palabra de Dios dice. Yo tenía años, créame, años queriendo compartir este mensaje en la congregación. Hoy se me da el tiempo, se me da la oportunidad y yo quiero aprovechar todo el tiempo que se pueda. Es tan importante lo que la palabra de Dios dice entonces. Lo que Dios dice, por eso fíjese cómo dice ahí: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Este fue un mandato para los sacerdotes. Y tú puedes pensar, pues sí, para los sacerdotes. No, espérame, la Biblia dice que tú eres sacerdote delante de Dios. La palabra lana quiere decir desgreñado. Eso es lo que quiere decir, yo no tengo la culpa. Y la palabra lino quiere decir cardado. Ahora, imagínate un desgreñado con un cardado. No voltee a ver a su pareja. Por algo la Biblia dice: no vestirás ropa de lino y ropa de lana juntamente. No la mezcles. Mira lo que pasa. Ahora, en la Biblia, tanto la lana como el lino nos habla de pureza, nos habla entonces de una santificación. Pero mira, te voy a dar la diferencia entre uno y otro. La lana se usaba en los ritos ceremoniales y se usaba para ir delante de Dios y ofrecer un sacrificio para buscar de Dios el perdón de los pecados. Y buscar de Dios que Dios los santificara. Y ofrecían eso con lana. Pero, y miren, si estoy hablando yo de que los dos representan pureza, los dos representan santidad, pero hay una disparidad, o sea, hay una diferencia, un yugo desigual aún dentro de los cristianos. Aquel que se casa con uno que tiene 3 meses y aquel que tiene 10 años de cristiano. Nomás está viendo a ver dónde llegan las chicas, nuevas chicas, los chicos. Ay, como lo vea que sabe mucho de la Biblia. No, es que mira lo que dice la Biblia acá en segunda de Macabeos. Mira, ayúdate que yo te ayudaré, mira. Y se embelezan las chicas, se embelezan los chicos. Mira que tanto sabe de la palabra, pero no deja de ser un yugo desigual. El lino habla de una continua, un estilo de vida en santidad, una continua vida llena de santidad. Dios le dijo a Moisés: quiero que tú levantes y construyas y edifiques un tabernáculo. Dentro del tabernáculo había diferentes cortinas. Dentro de esas había las cortinas de lino fino. Y esta cortina de lino justamente está refiriéndose a una santidad continua. ¿Se fija entonces que es un yugo desigual? Alguien que va y pide un sacrificio para recibir santidad, como alguien que está viviendo en una continua santidad. Este es un yugo desigual. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ahora nosotros en Cristo es obvio que necesitamos tomar muy en cuenta lo que la Biblia dice. ¿Sí? Ahora fíjate bien, vamos a ver Mateo capítulo 19. Este eres tan amable de acompañarme. Mateo 19 versículo 5 en adelante. Antes de que usted lo leamos esto, quiero decirle, hablando del lino, en el Nuevo Testamento, al final, en el libro del Apocalipsis, ahí habla la Biblia de la novia de Cristo. ¿Quién es la novia de Cristo? Usted y yo. Y dice la Biblia que la novia se ha preparado ¿con qué? Lino fino, que son las acciones justas de los santos. Fíjese dónde lo está acomodando el lino.
Por eso es que dice la Biblia: no vestirás ropa de lino y lana juntamente. Vamos a Mateo. Aquí en este pasaje está refiriéndose Jesús a una conversación, una enseñanza a los fariseos, a los escribas escépticos, que solamente se acercaban con él para tentarle, para probarle. Entonces él tiene esta conversación, esta charla con ellos, pero junto a él se encuentran los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que son nacidos, ¿qué? De nuevo. Son los que tienen la simiente de Dios. ¿Ya se lo dije eso? No se lo dije. Tenemos la simiente divina. Es decir, Dios puso una simiente dentro de nosotros que es incorruptible. Entonces, fíjese bien, entonces hay una diferencia: el que tiene y no tiene la simiente. Mateo 19:5 dice: y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su suegra. Así dice. Entonces, ¿por qué lo tiene en su casa? Algunas risitas nerviosas. Córtele el cordón umbilical, mándenlo. ¿Sabía usted, joven, que la única razón, la única vez que la Biblia habla donde te permite que dejes la casa de tus padres es cuando te casas? No hay otra razón. Qué incongruencia para nuestros hermanos y los no hermanos que viven en Norteamérica. Qué cultura tan incongruente. ¿Usted sabe cómo es la cultura? A los 18 años cumplen los chamacos 18 años. ¿Y qué les dice papá y mamá? Órale, independízate. Órale, salte de mi casa, ándale, vete. ¿Qué está provocando papá y mamá con esto? Lo está descobijando. Obviamente que va a llegar una cobija por ahí. Y mire, le voy a decir, el 90% de los jóvenes que son expulsados por sus padres para que se independicen, ¿sabía usted que llegan a tener una unión libre con otra persona? Y viven ahí. Esa es la incongruencia. Que papá y mamá, y los mismos hijos hasta le reclaman: papá, yo ya me voy a cambiar, y luego le dicen: págame para el departamento. Qué incongruente. Y luego duran 5 años viviendo juntos en unión libre. Eso es yugo desigual. ¿Qué esperas? Si tú estás en esa situación, esperas a que un ángel venga y te diga: cásate, hijo, cásate. Hay algunos que están pensando: ay, el pastor trae la espada desenvainada. Yo solamente estoy compartiendo lo que la Biblia dice. Y yo le decía de la incongruencia. 5 años viviendo con alguien que no es su marido, su esposa, y deciden por fin casarse. Entonces van con mamá, entonces van con papá, le dice: nos vamos a casar. Así es que papá, te toca comprarme el vestido. Así es que mamá, paga la fiesta. Qué incongruente, ¿no cree usted? ¿Cómo se le llama eso? Yugo desigual. No se puede, mi hermano. Necesitamos ver lo que la Biblia dice. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice la Biblia: dejará a su madre y a su madre. Ni tampoco dice: dejará. Ya ve. Eso le pasó por andar en yugo desigual. Señor, aprueba lo que le digo. No dice la Biblia: dejará a su padre y a su padre. Una relación de 2 mujeres, una relación de 2 hombres es yugo desigual. Para aquellos que se les voltea la canoa. ¿Cómo? Digo, por lógica. O dígame usted, ¿cuándo se puede reproducir un hombre con un hombre? ¿Se puede? No es el orden de Dios. Una mujer con una mujer, allá andan adoptando. Pobre del adoptado.
créamelo. Pobre del adoptado. Ah, no, pero estos de los humanos, ¿cómo dice? Los derechos humanos. No, espérame, no digas, porque estás hablando peyorativamente. No nos ofendas. Son personas con diferente, ¿cómo se dice? Preferencia sexual. Ya no te permiten que les digas una palabrita de esas. Pero ellos van en contra de lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Yo voy a decir lo que la Biblia dice, mi hermano. Yo voy a enseñarle a usted lo que Dios me dice que le enseñe. Entonces dice ahí, verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Quién lo juntó? Si Dios es el que instituyó el matrimonio y Dios es el inventor del matrimonio, entonces ¿quién los une? ¿Quién los junta? ¿Y quién es el hombre para desunir lo que Dios juntó? Dígame, ¿son buenos los hombres para eso, no? Mire, es como esto. Imagínese usted, tiene un recipiente y tiene 1 litro de pintura color amarillo y 1 litro de pintura color azul. Y usted vierte los 2 litros en aquel recipiente y le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta. ¿Qué es lo que le va a aparecer a usted? El escudo de la América. No se crea. ¿Qué color va a ver usted ahí? Verde. Porque ya hay una mezcla. Un yugo igual, hay una mezcla. Pero ya no puedes decir, dijo mi mamá que siempre no. Entonces, córtala. Vamos a separarnos. Regrésame mi litro. ¿Se puede? No. Porque lo que Dios junta no lo puede separar el hombre. Ese es un yugo igual. Veamos a continuación en este versículo la única manera en la cual Dios permite una separación en un matrimonio. Vea lo que dice ahí. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿qué dice? No fue así. Moisés como hombre se los permitió, pero el orden de Dios no es así. Vemos más adelante. Y si yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de ¿qué? De fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué quiere decir? Es que no hay hay una diferencia de compatibilidades de caracteres. Nos vamos a separar. Es que a ti te gusta la Pepsi Cola, y a mí me gusta la Coca-Cola. ¿Se van a separar por el refresco de cola? Dígame usted, ¿es una causa para separarse? Pues es que no le gustan lo que a mí me gusta. Entonces mejor, mira, cada quien por su cuenta, cada quien por su lado. ¿Esa es una razón para separarse? No, la Biblia dice a menos que sea por causa de fornicación, que es un sinónimo del adulterio. La palabra fornicación viene del griego porneia, que de ahí se deriva una palabra, ¿sabe cuál es? Pornografía. El yugo desigual que hace, el hombre es XY y la mujer es XX, y el que no es nacido de Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? XXX. ¿Lo entiende? Eso es un yugo desigual. Fíjese qué importante. ¿Hasta dónde nos enseña la palabra del Señor? Algunos me dicen, el otro día llega una persona y me dice, pastor, ¿usted por qué enseña eso? ¿O qué quieres? ¿Que tu hija lo enseñe, lo aprenda de una manera incorrecta allá afuera? Prefiero enseñársela desde aquí, mi hermano, ya que usted no se lo enseña. No se crea. Una vez me dijeron, Carlos, tú eres muy cuadrado, tú eres muy duro, mira cómo tratas a tus hijos, no les das chance de nada, no les permites hacer nada. Pues a las pruebas me remito. Yo prefiero ser así,
porque yo sé, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo estoy muy complacido con mis dos hijos, profesionistas, terminaron su estudio. Uno de ellos ya está casado, el otro ya más o menos anda en eso. Pero pregúnteme cómo andan los hijos de aquellos que me dijeron: eres muy cuadrado, eres muy estricto con tus hijos. Yo le pregunto a usted: no sea permisivo. Usted se viene a la reunión, usted se va a trabajar, usted hace sus actividades y deja a su hijo o deja a su hija con el novio o con la novia en casa solos. ¿Sabe qué es lo que está haciendo usted? Está abriendo una puerta. ¿Para qué? Para la fornicación. Y la Biblia dice: huyan de la fornicación. Y si usted le va a enseñar eso a sus hijos, entonces ciérrele la puerta y dígale al yerno o dígale a la nuera: mija, ahuecando el ala. ¿Entiende eso? Según la Biblia dice, quiere decir párate y retírate porque nos vamos a ir. No puedes quedarte aquí a solas con mi hijo, no puedes quedarte aquí a solas con mi hija. Prefiero que alguien venga y me diga: eres bien duro, a que al rato esté lamentándome porque mi hija o mi hijo se comió la torta antes del recreo. ¿Lo capta? Pues manos a la obra. No sea tan permisivo. Usted a veces le dice: llega a las 4 de la mañana la niña o el joven, y ya no le pregunta a usted, porque usted dice: es que es cristiano, es cristiano. ¿Edad? ¿A poco cree que porque usted se mete a la cochera, usted es un carro? Tiene sus hijitos, sus hijitas que nacieron en un hogar cristiano, sí, pero usted tiene que percatarse si es nacido de nuevo o no. ¿Y dónde andas? Ando con mis amiguitas, papá. ¿Usted le preguntó el teléfono de la amiguita? ¿Le preguntó el teléfono de la casa de su amiguita o del amiguito? No vaya a ser que ande de antropólogo. ¿Sabe qué es eso? En el antro. ¿A qué cree usted que van al antro? ¿A qué iba? Digo, ¿a qué van? ¿Bailes sensuales, sí o no? Una manoseadera, que para qué le cuento. A ver, jóvenes, levanten la mano los que quieren casarse con una chica bien manoseada. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué te unes en yugo desigual con los incrédulos? Si la Biblia dice: Jesucristo fue tan tajante cuando le dijo a aquellos: ustedes son hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Bueno, levante la mano, padre, madre, el que quiere como consuegro al diablo. ¿No? Aproveche esta de oferta. Mire, hermano, hay tanto que yo quisiera decirle. Versículo 10, después de que habla esto, dice el versículo 10, fíjese quién responde. Le dijeron: ¿quiénes? Los que ya eran nacidos de nuevo, los discípulos. Ellos fueron los que expresaron. Fíjese, le voy a decir una cosa: la palabra de Dios no le duele a aquel que no es nacido de nuevo, ni siquiera lo inmuta. Pero ¿sabe a quién sí incomoda? Al que es nacido de nuevo. Y estos que nacieron de nuevo, si los discípulos le dijeron: uy, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué cree que estaban pensando? Pues como no me hizo bien los frijoles, le voy a repudiar, le voy a dar carta de divorcio. Órale, uy, qué difícil. Muchos dicen: no, pues qué chiste. Yo no puedo escoger entre una filistea y un hijo de Dios. No. Miren, jóvenes, les van a decir en el mundo, les van a decir: oye, ¿y por qué allí? ¿Por qué no haces esto? Si allí te prohíben ahí. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Te prohíben? Si tú le dices: pues es que ahí dicen, quiere decir que no tienes convicción. Pues es que mi mamá me dice. No tienes convicción.
Pero si tú dijeras, es que Dios dice en su palabra, no te unas en yugo desigual, y no es no. Verso 11 dice, entonces Jesús les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. En 1 Corintios dice la Biblia, yo se lo leo en voz fuerte: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente convivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, o que quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, que quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Mire, hay gente que toma estos versículos como pretexto. Dicen, ¿ya ves? Dicen, ¿ya ves que el Señor sí lo permite? ¿Ya ves que hay una posibilidad? No, espérame, es como, ¿cómo crees tú que Dios se va a contradecir? Fíjate lo que dice en el primer versículo. Yo te lo leo y te lo repito nuevamente. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Estamos refiriéndonos a aquellos que antes de conocer al Señor vienen a Cristo, se arrepienten, son santificados, pero uno de los dos aún no ha recibido a Cristo, no tiene la simiente de Dios. A eso se refiere. Fíjate, es muy diferente venir a Cristo ya en yugo desigual, venir a Cristo y Dios te salva y te restaura, que escoger deliberadamente e ir sin conocer el matrimonio y casarte y unirte en el yugo desigual con los incrédulos. Son dos cosas diferentes. Yo no sé cuántos están en esa situación, pero si tú tienes a tu pareja que no es creyente, que no es nacido de nuevo, tienes que luchar por él, tienes que luchar por ella, tienes que orar, tienes que pedirle al Señor para que un día Dios lo rescate. ¿Cuántos están haciendo eso? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora fíjate bien, dentro del decálogo de los 10 mandamientos, van de la mano los mandamientos de Dios con la moralidad, lo que estamos hablando. Ahí dentro de la Torá, de la ley de los judíos, Dios decreta en sus mandamientos cómo vamos a encontrar un yugo igual, pero también habla del yugo desigual. Y para que nadie piense y diga, es que esa doctrina que el pastor Carlos está diciendo, está enseñando, es de la ley. Yo no estoy bajo la ley. Te voy a mencionar algunos versículos donde todavía ni la ley llegaba al hombre. Abre por favor tu Biblia en Génesis 6, 1 y 2. Estoy tratando de resumirte estas 11 enseñanzas. Génesis 6, 1 y 2. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vemos cómo comienza la primer unión mixta, el primer yugo desigual. Acuérdate que el Génesis quiere decir el inicio, el principio, el libro de los principios. Vas a ver lo primero de todo ahí en el libro del Génesis. Ahora bien, esto sugiere
que los hijos de Dios son aquellos descendientes de la familia de Set. Set fue un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso que amaba a Dios, temía a Dios y que estaba en sus caminos, buscaba la palabra del Señor, siempre estaba de la mano con Dios. Pero las hijas de los hombres, nos estamos refiriendo, lleva la connotación aquí, que son aquellas que son descendientes del linaje de Caín. ¿Se acuerda usted? Yo le hablo de Set porque Set fue el sustituto ¿de quién? De Abel. ¿Se acuerdan los primeros sacrificios? Fue Abel y Caín. Caín mató a Abel porque dijo, no es que me va a hacer la vida de cuadritos, y quería hacer la vida a su manera. Le quita la vida y Dios da otro hijo llamado Set. ¿Lo ve la Biblia? Entonces, de ahí es donde se desglosa la palabra los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es decir, aquel linaje puro, santo, que se mantuvo como buen remanente delante de Dios y siendo fieles a la palabra de Dios. De aquí comenzó a debilitarse entonces la línea santa. ¿Por qué? Por causa de la mezcla entre el yugo desigual. Comenzó a debilitarse y comenzó la depravación en el hombre, y se incrementó la maldad, comenzando los crecimientos de los casamientos mixtos, opuestos totalmente. Las hijas de los hombres, estas mujeres, dice la Biblia, pues obviamente que eran irreligiosas, o sea, no tenían en su vida un interés por buscar a Dios, no tenían en su vida, les valía, y ellos decían, me da igual si mi hijo, mi hija se casa con uno de mi linaje o si se casa con aquel que dice que es santo. Le daba lo mismo. Comenzó entonces a hundirse la tierra en esta depravación inmoral. Esto se le llama yugo desigual. Muchos dicen, ay pastor, espérate, es que no, estás mal en tu percepción. Es que los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos. ¿Usted ha escuchado eso? Mira, yo voy a tumbar esa doctrina, esa creencia. Si fueran los hijos de Dios, ¿por qué entonces Dios los lanzó del cielo? Ahora otra. La Biblia dice que los ángeles son asexuales, o sea, no son hombres ni son mujeres, son sin sexo. Por lo tanto, los ángeles no se pueden reproducir, porque si se reprodujeran con hombres saldrían los híbridos. Imagínese usted un ángel hombre. Muchos dicen, es que de ahí fue donde salió la raza de los gigantes. Por favor, ¿es que no lees la Biblia? ¿Que no te das cuenta de lo que Dios dice? Aún así sigue siendo un yugo desigual, ¿no? Si los hombres se casan o tienen relación, intimidad con los seres humanos, los ángeles y los seres humanos, imagínense. No se puede. Dios no creó a unos y a los otros para unirse, porque no somos de la misma especie. Ahora, estos casamientos mixtos, llamados yugos desiguales, alteraron el orden de Dios. No alteraron el plan de Dios, alteraron el orden de Dios, que es muy diferente. El hombre se convirtió y se volvió corrupto. Ya nada fue igual. Caminó en contra de lo establecido por Dios y provocó, a causa del yugo desigual, maldad en el hombre. Yo le leo unos versículos. Génesis 6:5 dice así: y vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio o toda intención de sus pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. De ahí es donde Dios dijo, no es bueno. No te unas en yugo desigual. Había una maldad tan cruel que llegó delante de Dios, y es algo que Dios detesta. El pensamiento del hombre, la intención en su corazón está mal, equivocada.
Capítulo 6, verso 18 del Génesis dice así: mas estableceré mi pacto contigo. ¿Cuántos saben que el matrimonio es un pacto? ¿Qué es un pacto? Es un convenio, es un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Y dice: y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, ¿cuántas personas? ¿Cuántas? 8. No había ningún colado, como la aberrante película esa que acaba de salir de Noé. Una película asquerosa, y todavía usted la recomienda. No te la recomiendo. Puras mentiras, puras aberraciones en contra de la escritura. Dígame usted cuál colado hay aquí, como en la película. ¿Verdad que no? Donde la Biblia habla, usted hable, y donde la Biblia se calla, usted cállese. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Si usted se fija, Dios es tan sabio y tan perfecto que no dio pie cada uno con su pareja. Ese es el yugo igual. 4 matrimonios de la misma especie. Ahora fíjese lo que dice a continuación. Todavía la naturaleza misma nos habla y nos dice, verso 19 del capítulo 6 del Génesis: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. El yugo desigual no te va a producir vida, te va a producir muerte. Imagínate tú un elefante con un hipopótamo. Ay, qué incongruente. Imagínate la hormiga con la campamocha. No son de la misma especie, no se van a reproducir. ¿Lo entendemos? La segunda referencia bíblica en las escrituras en relación al yugo desigual aparece en el Génesis capítulo 19. Búsquelo. ¿Me tiene paciencia unos minutitos? Y también a continuación vamos a hacer algo interesante, va a ver. Génesis 19 dice así: pero antes que se acostasen, bueno, permítame, antes de esto, resulta, le voy a decir lo que dice el contexto. Abraham, el patriarca, tenía un pariente, un sobrino llamado Lot. Él se fue cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu casa, de tu parental, y vete a la tierra que te mostraré. Se fue con él también Lot. Llegan a cierto lugar y crecieron los rebaños de ambos, pero como no podían cohabitar las dos familias diferentes en el mismo lugar, ¿qué ocurrió? Hubo una separación, y Abraham le dijo: si tú te vas para acá, yo me voy para acá, y viceversa. Entonces Lot escoge la llanura que está verde, aparentemente la más hermosa, la más fértil. Pero no se dio cuenta que a su costado estaba una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, la siguiente. Cuando él, dice la Biblia, fue creciendo, su familia se fue engrandeciendo y fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca y más cerca. ¿Hacia dónde? Hacia Sodoma. Llegó el momento en que Lot ni cuenta se dio y ya estaba dentro de los habitantes de Sodoma. Los habitantes de Sodoma lo contaminaron, lo influenciaron a él, a su esposa, a sus hijas, de tal manera que él ni se dio cuenta. La cultura de aquella, el yugo desigual estaba imperando sus vidas. Estaba tan crítico que Dios dijo: no es bueno. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Le envía 2 ángeles y le dicen: salte, escápate. Y ahí es donde viene este versículo. Estos 2 ángeles fueron hospedados por Lot, y dice aquí: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto.
desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: hey, chamaco, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué quiere decir la palabra conozcamos? ¿Que me los presentes? No. En el escrito original, en el hebreo, dice para tener relaciones íntimas con ellos. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra sodomita? De Sodoma. ¿Y sabe usted qué es un sodomita de acuerdo a las escrituras? Un homosexual. Esto es un yugo desigual. Esto es una relación mixta con un incrédulo. Esta es una perversión, sexual, ¿sí o no? Le pongo un ejemplo que mi esposa, yo se lo tomo de ella en el congreso, ella lo dijo. Si usted tiene un recipiente de agua, con agua, más bien dicho, ¿verdad? No de agua, con agua. Usted le prende ahí la estufa y comienza a calentarse a tal grado de que esa agua comienza a hervir. Y usted tiene en su mano un sapito, usted tiene una ranita, y usted la echa al recipiente hirviendo. ¿Qué le va a pasar a la ranita? Va a querer brincar rápido, se va a querer salir. ¿Y qué más le va a pasar a la ranita? Se va a cocinar, se va a cocer, va a explotar, como lo que le pasó al globo. ¿Por qué? Obvio, por haber tenido contacto con un líquido que está ardiendo. Pero si a esa ranita usted le pone en un recipiente a temperatura ambiente y la mete ahí, va a estar feliz y va a estar nadando, dando vueltas en el recipiente. Y usted le prende la estufa, va a comenzar a calentarse poco a poco. Le pregunto, ¿usted cree que la ranita se va a dar cuenta que prendió la estufa? No. Se va a calentar cada vez más y más, y la ranita como si nada. Va a llegar el momento en que va a comenzar a hervir y la ranita como si nada, hasta que aquella rana va a explotar y va a reventar. Fue lo mismo que le pasó a Lot. Poco a poco se fue incrustando y acomodándose. ¿A dónde? Hacia el yugo desigual. El yugo desigual es así, te va atrapando poco a poco hasta que te tiene en las manos. Y al rato tú dices, ¿cómo me salgo de aquí? Ahora fíjate bien, hay otro pasaje en Génesis 24, versículo 1. Es la tercera mención que la Biblia habla de una relación mixta. Génesis 24, 1. Ya me lo termino, faltan 2 horas. Y dice así: era Abraham ya viejo, bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Dice que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra, a mi tierra y a mi parentela, o sea, a mi familia, y tomarás para mi hijo mujer, para mi hijo, para Isaac. Mire, esta era una convicción que estaba y radicaba en el corazón de Abraham. Él sabía que no debía existir ni delante del Señor un yugo desigual. Por eso le dice y le recomienda tanto a su siervo: quiero que mi hijo se case. Ya su hijo tenía 40 años. Dice, pues como este no se avienta. Usted sabe que era una costumbre de aquel entonces. Los papás veían a la chica y decían, pues vamos a casarlo con fulanito. Hasta cierto punto llegaba a ser un yugo desigual. Usted ha visto ahorita en la actualidad, ahí por Medio Oriente, usted ve a un hombre grande, mayor de edad, y con una jovencita, una niña de 7, 8, 9 años, y dice su esposa. ¿Lo ha visto? No, pues léalas de cuando en cuando, póngale las noticias. Eso es un yugo desigual.
Ahora, es una costumbre de aquel tiempo. El pensamiento entonces en relación al yugo desigual divino, dice Dios, no. Diga, repítalo conmigo, no. Bueno, ¿qué parte de la palabra no? No entendemos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir? Que Dios jamás aprobará una unión mixta de yugo desigual. Jamás. No puede decir, dame tregua, Señor, dame una chance y mira, se va a convertir. De veras. No hay una chance. No es no. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso es que Abraham sabía que tenía que ser de su misma especie, de su misma familia, de su misma parentela. Bueno, le voy a recortar un poquito. ¿Cuántos han estado en una boda? ¿Quiere presenciar ahorita una boda? ¿Sí? Volté para allá a los pasillos. Vamos a tener una boda. ¿Le parece? Volté para allá. Mire, pero quiero decirle antes de todo, antes de que pasen los novios que acomoden ahí, por favor, ayúdenle. Sería una incongruencia que usted dijera, ay, es que el pastor Carlos está hablándonos acerca del yugo desigual, pero él está casando en yugo desigual a las parejas. ¿Sería incongruente, sí o no? Claro. ¿Por qué cree usted? Gracias. ¿Por qué cree usted que nosotros les damos la oportunidad en casa de oración? ¿Para qué? Para que las parejas vengan y aprendan. Volté para acá, déjenlos ahí. Aprendan las parejas de novios cómo deben portarse, comportarse y dirigirse en el noviazgo cristiano. Lo triste es que a veces las parejas se acercan con los pastores ya cuando piensan casarse, cuando faltan 3 meses para su boda. Dice, ya nos queremos casar. ¿Tú crees que en 3 meses vas a tener una preparación espiritual? Repito, no. Jóvenes, agarra la onda. Mire, volteen a ver a los demás. A ver, adultos, ¿cuántos han tenido problema con esto del yugo desigual? Mire, voltea a verlo. ¿O cuánto les hubiera gustado que les hubieran dado un curso prematrimonial? Ya son más manos. Aprovechen, jóvenes, señoritas. No dejes las cosas así nada más. Mira, cuando viene una pareja inmediatamente que el otro día llega una pareja a la oficina, les di una cita, inmediatamente que los veo, los siento. Al momento de entrar, como dice la Biblia, se le ve la zanca al pollo. Yo los veo, los observo y yo dije, este no es cristiano, no es nacido de nuevo. Se sienta, le digo, para ver a sus órdenes, ¿para qué somos buenos? Estamos para servirles. Bueno, algunos estamos para servirles, dicen. Entonces, inmediatamente antes de que yo dijera algo, el muchacho hasta da un golpe ahí en mi escritorio, así medio se para y dice, yo quiero decirle algo, señor. Dice, yo no soy cristiano, yo soy católico, pero vengo aquí porque esta me dijo. Y voltea con ella y le dice, yo te dije, yo le iba a decir a tu pastor, yo no tengo pelos en la lengua, dice. Y voltea a la muchacha, yo volteo con la muchacha como le digo, estás en yugo desigual. ¿Qué crees que te espera con este? ¿Que te trate bien? Me dice, pastor, casi llorando, me dice, pastor, por favor, ayúdeme. Dígale, ayúdeme a cambiarlo. Le digo, ¿tú ya intentaste cambiarlo? Me dice, sí. ¿Y tú crees que si tú no has podido, crees que yo voy a poder? ¿Qué? ¿Tú crees que yo soy el Espíritu Santo para cambiarlo? No, es no. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué cree usted que les damos tiempo y enseñanza tras enseñanza tras enseñanza para saber nosotros verdaderamente si la parejita son nacidos de nuevo? Para ver si realmente son cristianos, porque a nosotros los observamos y nosotros los vemos en las clases.
cómo se comporta uno con el otro. Que quieren casarse, siéntese, mi hijo. Yo les pregunto, uno y el otro, a ver, ¿tú dónde vives? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y les pregunto infinidad de cosas. Cuando llego al punto de preguntarles, oye, ¿tú eres nacido de nuevo? Y volteé así con la otra. Y yo, este no sabe ni lo que es nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que no es cristiano. ¿Usted cree que puede engañar? ¿Qué incongruencia sería para mí decir, les voy a dar una chance, pues los voy a casar así, pues que al cabo que nadie se da cuenta? Mire, hay alguien allá arriba, un todopoderoso Señor, creador del cielo y de la tierra, que se da cuenta. Y yo prefiero ser así, cuadrado, estricto, a que cuando yo llegue delante del Señor, que el Señor me demande y me diga, tú los casaste, no te hagas. Amén.